Bueno, la idea de que necesitamos tener gente no es más que un programa, un condicionamiento, una idea que se nos ha instaurado o insertado o inoculado en nuestro slot, en nuestra ranura cerebral. Por tantas personas, la educación, la familia cero, cosas que han repetido como mantras la gente alrededor y que sigue repitiendo una sociedad que está completamente ávida de crear personas dependientes, porque las personas emocionalmente dependientes son personas muy manipulables. No olvidéis que siempre hay que buscar a quién beneficia el crimen. Y este crimen de generar personas altamente dependientes de los demás, de las relaciones, es siempre beneficioso para los que venden todo tipo de remedios, entre comillas, para eludir esa aparentemente terrible soledad de la que habría que huir porque es terrible, es horrible, es deprimente, o incluso es la nota característica de una persona rara, tarada, insana, mentalmente desequilibrada. Para nada es así, y muchas personas altamente evolucionadas, con una gran sabiduría, han elegido desde los albores de la humanidad la vida en soledad, la vida cuidándose, por supuesto, conteniéndose, teniendo cuidado de uno mismo. No quiere decir odiando a los demás ni huyendo de los demás, pero sí elegir estar solo y no estar acompañado, puesto que, como sabéis muy bien los que habéis atravesado relaciones tóxicas, a veces y muy frecuentemente más vale estar solo que mal acompañado. La reversa de esto es que muchas personas prefieren, por eludir la soledad, estar mal acompañadas, y eso les lleva a un sufrimiento inmenso, del que no saben salir porque tan pronto se plantean terminar con una relación tóxica, les viene el miedo, ese fetiche creado por una sociedad programadora de las mentes, de tener terror, pánico, a quedarse solo y por tanto a esa terrible soledad. Hace muy pocas fechas hemos hecho un programa entero dedicado a la soledad, os recomiendo que lo visitéis, pero aquí en este caso hay que hablar más que de la experiencia de tenerle miedo a la soledad, la experiencia de tener un apego a los demás. Por esa dependencia emocional de tener gente a su lado, las personas pagan un alto precio. Y hay muchas personas que han enfrentado procesos de terapia a las que hemos tenido que ayudar a desvincularse, desapegarse de esa idea errónea, de esa necesidad de gentes, de personas, de esa extrema vulnerabilidad que significa que terminan haciendo cualquier cosa con tal de mantener relaciones con gente, e incluso cosas que van en contra de sus intereses a medio y largo plazo. La dependencia emocional es creer que no puedes ser feliz si no tienes gente a tu alrededor, y ese apego a los demás o ese apego a la gente convierte a esa persona en altamente, como digo, dependiente, necesitada y por tanto algo así como una adicta a los demás. Esa adicción a los demás funciona como todas las adicciones, se convierte en una conducta compulsiva, por tanto no es elegida por la libre voluntad o por el libre albedrío, y desde esa pérdida de libertad vienen todos los males. Viene la inmensa traición a uno mismo, que es prostituirse emocionalmente con tal de tener gente alrededor, con tal de que haya gente cerca de ti o en tu vida. Esa prostitución emocional, que puede llegar a ser también una prostitución más física, puesto que muchas personas intercambian todo tipo de eventos, de situaciones, incluidas las sexuales, con tal de mantener relación significativa con gente a su alrededor, y esto lo saben muy bien los depredadores sexuales, emocionales y psicopáticos que andan por el mundo y que olfatean esa enorme vulnerabilidad para convertir a esa persona adicta a los demás, dependiente de los demás, en su futura víctima. Por tanto, os interesa mucho aprender a estar con las personas, pero también aprender a estar sin las personas. Se puede ser feliz en ambas dos situaciones y debéis entrenaros en poder elegir aquella de las dos situaciones que más os convenga, eludiendo el miedo, eludiendo el fetiche que siempre es creer falsamente que no puedes sobrevivir, que no vas a poder ser feliz si no tienes gente en tu vida, gente a tu alrededor, una pareja, perrito que te ladre, una media naranja, un alma gemela,
las cosas que lamentablemente luego hemos descubierto en la investigación utilizan los psicópatas muy habitualmente para enganchar a sus víctimas, y también lo hacen los narcisistas del mismo modo para enganchar a las que se convertirán en sus futuras víctimas. Mi maestra solía repetir, cuando yo era un joven aprendiz a su lado, solía repetir aquello de que quien se tiene a sí mismo nunca experimenta la soledad, porque la soledad en el fondo es una traición a uno mismo, es una creencia errónea que significa pensar que no vas a poder estar o sobrevivir a eso, y el pensamiento se hace más duro en la medida en que para sobrellevarlo la persona se autocastiga. Esa adicción a los demás termina significando una serie de automensajes derrotistas, pesimistas, guiones tóxicos y desde luego verdaderas profecías autocumplidas que van a llevar a esa persona a experimentar mayor sufrimiento que simplemente el hecho de no estar rodeado de personas. Cuando con ocasión de una enfermedad o un aislamiento forzoso hay personas que han sufrido penas de cárcel, hay personas que han sufrido aislamientos por razones de salud, hemos sufrido hace poco los famosos confinamientos de los que habría que hablar mucho, pero lo vamos a evitar aquí en este canal. Muchas personas han descubierto con ocasión de ese carácter forzoso, obligatorio, que estar con ellos mismos, si se hacen compañía, no es ni mucho menos insoportable y, como decíamos hace pocas fechas, puede ser la ocasión de desarrollar habilidades, aprendizajes, aprender cosas, disciplinas, materias, desarrollar hobbies, teniendo ese tiempo para uno mismo, que habitualmente pues, nos negamos en los momentos en que dedicamos ese tiempo a ir al encuentro de otras personas. La verdad sea dicha, quienes han analizado un poquito en profundidad lo que aporta la relación social con los demás, a veces concluyen que para lo que aportan en general la mayor parte de las personas que están a tu alrededor, a veces, o muy frecuentemente incluso, la mejor elección es la elección de estar con uno mismo haciendo cosas más productivas, más provechosas, que estar perdiendo el tiempo, a veces en cotilleos, a veces en conversaciones vanas, a veces en cosas que pueden resultar o terminar resultando muy tóxicas y que obviamente cuando uno aprende a estar a solas y en soledad con uno mismo, cuando aprende a disfrutar de esa compañía que se hace a sí mismo, nada le falta y todos los demás le sobran. Lo cual no quiere decir que los desprecie o que les dé la espalda o que ya tenga que vivir obligatoriamente una vida ermitaña, sino que cuando se descubre esa llave de libertad, se descubre un inmenso territorio interno, porque allá donde vayas, tienes que saber que siempre puedes contar contigo mismo. Allá donde vayas, estés con o sin personas, podrás contar siempre contigo mismo, podrás hacerte compañía a ti mismo y por tanto podrás desarrollar todas aquellas actividades que quieras en tu vida sin tener que pagar peajes, sin tener que pagar hipotecas, sin tener que pagar impuestos revolucionarios que las relaciones sociales lamentablemente terminan imponiendo a aquellos que viven huyendo de estar solos y se condenan a sí mismos a traicionarse a sí mismos vendiéndose por un plato de lentejas. Prostitución emocional a veces lleva a la otra, pero es la más frecuente, la más común y la que más cuesta reconocer. Generalmente los pacientes que viven en este tipo de prostitución emocional y social, de venderse por poco, no quieren saber de esa verdad. A veces tienen una excelente idea de sí mismos, que no es más que una formación reactiva, una forma de vivir de espaldas a su verdad y a su realidad, un mecanismo de defensa. Pero el psicoterapeuta diestro y especializado no debe permitir irse de rositas, no debe permitir irse al cliente o al paciente con esa mentira en su vida y debe confrontarlo a su realidad y a su verdad. Esto generalmente es un proceso muy doloroso porque lleva a que muchos pacientes, cuando se les explica o se les confronta contra su verdad, pues no se lo toman bien, lo toman como una ofensa, lo toman como una agresión. Incluso muchos de ellos pues pueden llegar a terminar el proceso terapéutico o abandonarlo porque no soportan esta idea, esta verdad. Este tipo de prostituciones emocionales llevan a que muchas personas cambien cromos, cambien cosas por cosas y claro, lo que están entregando generalmente no es cualquier cosa, son aspectos básicos de su propia libertad.
de su propio derecho a ser ellos mismos. Intercambian con tal de que los demás los acepten, los acojan, los consideren de la misma panda o de la misma banda, a veces participar en actos que son repugnantes, tóxicos. Muy frecuentemente en el bullying, el niño que es cooptado por el gang de acoso para acosar a la víctima única, lo hace para ser tenido como uno más de la banda, como uno más del grupo, y qué mejor para demostrar esa adhesión al grupo, al gang, a la banda, que linchar a ese otro niño que es inocente y contra el que todos de manera unánime cargan. Esta forma de pertenecer gregaria, de asignarse a un grupo, de ser de un grupo, de una banda, de una cofradía, de un partido, de una facción, de un mandarinato, de algo que me va a beneficiar de alguna manera, esta forma es una verdadera prostitución, quizá la más satánica de todas, porque consiste en, para pertenecer a ese gang, demostrar, siendo el más violento, el más acosador, el más vulnerador posible, que uno desea pertenecer a esa, digamos, banda o ese grupo, que no es sino un grupo que socializa en el mal a sus miembros. En este intercambio de cromos, en esta prostitución emocional, la persona va dejando de ser ella misma, va adquiriendo una máscara o una fachada, va adquiriendo unos modos y maneras que no son propios, sino importados, que se les van pegando adherencias de ese intercambio, y al final observamos cambios que son permanentes y definitivos en la personalidad, que muchas veces consiste en esa transformación que ya hemos comentado, de irse psicopatizando gradual e insidiosamente la persona sin tener ninguna noticia de ello y sin reconocerlo. En esa forma de estar en el mundo para agradar a los demás, para caer bien a los demás, para pertenecer a esos grupos, las personas van dejando de ser ellas mismas, van perdiendo su dignidad como hijos de Dios, van perdiendo su derecho a ser ellas mismas, su derecho a discrepar, y van adquiriendo cuál es el patrón nuclear de toda esa prostitución emocional, que es el miedo, el temor, el terror a que se les vaya dejando de lado, se les marginalice, y es ese miedo, ese terror el que consagra ese pacto, a veces de indiferencia, o ese pacto que lleva a, para pertenecer o integrarse, ir cambiando cromos, ir paulatinamente entregando tu alma. Esos que van entregando poco a poco a plazos, en cómodos plazos, su alma, van perdiéndola y cuando quieren darse cuenta han perdido definitivamente su alma, su yoidad, aquello que les hace genuinamente seres humanos originales, únicos y que desgraciadamente les convierte en clones, en malas copias de otros, generalmente peores seres humanos que ellos, de los que han importado, de los que han copiado y pegado las peores mañas, los peores comportamientos, las peores actitudes y que obviamente se han convertido en malos modelos que al imitarse constantemente producen la réplica exacta, la clonación exacta de ese mal modelo. Por tanto, si estás en ese proceso de embarcarte en comportamientos basados en tu adicción a los demás, basados en el miedo, basados en prostituirte de manera gratis o muy barata, ten en cuenta que el final de ese recorrido es la pérdida de tu alma, la pérdida de tu yo, la pérdida de quién eres, que es el valor más sagrado, el valor más grande, más alto que tiene un ser humano, es la posibilidad, la capacidad de ser uno mismo, pese a quien pese, caiga quien caiga. Si necesitas terapia, en el Instituto Iñaki Piñuel contamos con los mejores especialistas en intervención en trauma. Con la Psicoterapia Cero, que ofrecemos online para todo el mundo, podemos ayudarte a recuperar tu vida. Pide tu cita en inakipinuel.com. Estamos aquí para ayudarte.